No sé si el doctor ya nos puede ayudar con el micrófono, por favor. Apagando el micrófono. No. Está con el micrófono, Paola. Sí se le escucha. Siga nomás. Y sí, solo solicitaba si es que es posible para el doctor Jan que pueda apagar el micrófono, por favor, para que no haya la interferencia. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos los asistentes a la presentación de mi propuesta de tesis doctoral, la que hemos denominado Ultraviolet Light Emitting Diodes Technology, ULEDs for Disinfection of Drinking Water, CFD Modeling of Reactors and Study of Kinetic Inactivation and Reactivation Process. Pues bien, la exposición la realizaré en función de estos 4 apartados. Primero expondré la introducción y los antecedentes que hemos identificado al respecto de esta temática. Posterior a ello mencionaré los objetivos planteados, la metodología establecida que hemos definido y el cronograma y la línea de tiempo que también es importante mencionar. Pues bien, referente a la introducción, todos los organismos, incluidos los humanos, necesitan agua para sobrevivir, de tal manera que tener un acceso adecuado al agua es esencial para el bienestar humano. Sin embargo, las estadísticas al respecto son críticas. Aquí, por citar algunas, la OMS y otros organismos al respecto del ramo mencionan que el 10% de la población mundial no tiene acceso a agua mejorada o agua segura para beber. Esto conlleva aproximadamente a 1.800 millones de personas están, por tanto, consumiendo agua contaminada. Ahora bien, el agua contaminada, como conocemos, repercute en la presencia de enfermedades que en los libros de historia ya deberían estar consignadas, enfermedades como la diarrea, el cólera, la disentería, tifoidea, polio y otras enfermedades como propias de zonas tropicales, lo que genera un efecto crítico. Hay una estadística crítica que nos dice que aproximadamente 1.375 personas al día mueren por enfermedades diarreicas. Esto significa el 2.2% de todas las muertes a nivel mundial, pero esto es más crítico aún en países de bajos ingresos, que representa el 6% de todas las muertes. De tal forma que el objetivo 6 del desarrollo del milenio establece garantizar el acceso y el manejo sustentable al agua y el saneamiento para todos. Aquí se establece el concepto de agua segura para beber, y con ello también la necesidad de establecer técnicas, metodologías adecuadas para la desinfección del agua. Pero entonces, ¿qué es la desinfección? Se entiende por desinfección al proceso de extracción, desactivación, eliminación de microorganismos patógenos, incluidas las toxinas que pueden desprenderse de ellos. Tradicionalmente, la desinfección en los sistemas de potabilización se ha aplicado mediante sistemas de cloración. Y como conocemos, esto viene siendo cuestionado porque está más que demostrado el riesgo potencial de formación de subproductos como los trialometanos y otros carcinógenos que resultan perjudiciales para la salud. De tal forma que se han desarrollado tecnologías alternativas, y una de las ampliamente aceptadas ha sido la desinfección ultravioleta. La desinfección ultravioleta lo que hace es inactivar y eliminar microorganismos dentro del rango germicida aproximado de 200 a 320 nanómetros mediante la aplicación de lámparas, convencionalmente, mejor dicho, mediante la aplicación de lámparas de mercurio, puntualmente en dos posibilidades, o lámparas de baja presión o lámparas de mediana presión. Las primeras emiten una longitud monocromática de 254 nanómetros aproximadamente, mientras que las de media presión emiten una longitud policromática entre los 200 a 400 nanómetros incluso. Esta desinfección UV a escala real se dispone en canales abiertos mediante sistemas modulares. Por otro lado, también está ya más que reportado en la literatura que para la inactivación de microorganismos está reportado la dosis y por tanto la eficiencia, ya sea para virus, bacterias, protozoarios, etcétera, otros microorganismos, está ampliamente reportado en la literatura con esta tecnología. Voy a tomarme
2 minutos para explicar conceptualmente las bases de esta tecnología y poder tener la mejor comprensión de la propuesta metodológica. Brevemente, en los procesos, la radiación UV, recordemos que está en el rango, se ubica en el espectro entre los rayos X y la luz visible. Está dividida en 3 rangos: el UVC, el UVB y el UVA. Eso es justamente el rango UVC, el que tiene el mayor potencial germicida para la mayoría de microorganismos, específicamente la longitud de onda 264 nanómetros. Y la técnica, el proceso de inactivación que está demostrado es que principalmente se da por los microorganismos se inactivan por la formación de dímeros, es decir, dímeros adyacentes en la misma hebra del ADN se juntan, principalmente el dímero de pirimidina, se juntan mediante la unión de enlaces de anillo ciclobutano, lo que hace, por tanto, genera una distorsión en el ADN y complica la replicación más allá del sitio del daño. Sin embargo, el UVB y el UVA también tienen poder germicida. Aquí el proceso es otro. El proceso está explicado porque se forman sustancias reactivas al oxígeno, y uno de los mecanismos de inactivación principal aquí es que se generan daños a nivel de la estructura celular en la membrana, generando la muerte segura de estos microorganismos. Sin embargo, ciertos microorganismos, particularmente las bacterias, son capaces de reactivarse mediante la reparación de sus daños al ADN. Se conocen como mecanismos de reactivación. Los principales a nivel de tratamiento de aguas que se estudian son dos: la fotoreactivación y la reparación en oscura. La fotoreactivación está explicado porque en el organismo existe una enzima que se llama fotoliasa. Esta fotoliasa, con ayuda de la luz, rompe los enlaces de ciclobutano y hace que los dímeros vuelvan a su sitio original y, por tanto, recuperándose así del daño. Esto, como su nombre lo dice, fotoreactivación, necesita ayuda de la luz, de tal manera que cuando los microorganismos están en un proceso donde no hay luz, se estudian otros procesos como la reparación oscura o la reparación por excisión. Aquí el daño es reconocido y removido tanto a nivel de sus bases como a nivel de sus nucleótidos. Es decir, la hebra del ADN que está dañada se reconoce y se descarta, se desecha, y se genera una nueva hebra de ADN a partir de la que no tiene el daño. Pues bien, ahora, a nivel experimental, para validar la optimización y la eficacia de la desinfección UV, se necesita estudiar las cinéticas de inactivación. Las cinéticas de inactivación resultan de la construcción de las curvas dosis-respuesta. La curva dosis-respuesta, como su nombre lo dice, relaciona la dosis que se aplica y la respuesta de sobrevivencia que se tiene de los microorganismos. De tal forma que un parámetro aquí fundamental a nivel experimental es determinar la dosis. La dosis viene, en todos los casos, resulta del producto entre la intensidad y el tiempo. Ahora bien, la intensidad depende de parámetros físicos como la geometría del reactor, la transitancia del agua, y el tiempo es una variable más o menos compleja dependiendo del dispositivo que se utilice. Entonces, a nivel de dispositivos existen algunas opciones, sin embargo, los más utilizados son puntualmente dos: el reactor de rayos colimados, que es o CBR, que es un dispositivo que permite el control máximo de la muestra de la radiación, y por tanto la radiación se mide con un radiómetro, y la única variable aquí a jugarse experimentalmente sería el tiempo. Esto permite, esa es una ventaja, que podríamos tener un cálculo exacto de la dosis. Sin embargo, no representa la realidad de los sistemas de desinfección a escala real, por lo que terminan siendo equipos que permiten, o reactores que permiten validar el funcionamiento de reactores más complicados. Y los segundos son los reactores de flujo continuo, que sí tienen mucha semejanza a lo que pasa en la realidad. La particularidad aquí es, por tanto, que la intensidad y el tiempo ya no son variables fáciles de determinar y se hacen por lo general de manera indirecta. Y por otro lado, a nivel experimental, la sobrevivencia de los microorganismos, existen técnicas. La más utilizada y aceptada ampliamente por la comunidad científica es la filtración por membrana del estándar método, y la consecuente incubación en los medios selectivos. Em, y bueno, a partir de ello, entonces, un ensayo normal, un ensayo
la lógica de los ensayos con desinfección UV sigue en esto, ¿no? Determinar el reactor, seleccionar el reactor dependiendo de lo que quiero investigar, establecer una metodología para detectar los microorganismos, construir las curvas dosis-respuestas y sería interesante y es también necesario concluir estudios de reactivación y para reportar dosis efectivas más allá de la inactivación inicial. Pues bien, según lo que se revisó en la literatura, y es algo que nos motivó a plantear esta temática, es que actualmente los sistemas tradicionales de desinfección UV por lámparas de mercurio están siendo cuestionados tanto por sus complicaciones operacionales y ambientales. De tal forma, a decir algunos autores, los principales problemas son el tiempo corto de las lámparas, el problema de la inactivación de la eliminación, perdón, del mercurio, que debe ser adecuadamente dispuesto finalmente, la fragilidad de las lámparas, entre otros. De tal forma que esta tecnología está volcándose hacia el uso de diodos emisores de radiación UV. Esto está demostrando que tiene múltiples características y ventajas frente a la tradicional. Entre las principales se citan, por ejemplo, la emisión de longitud múltiple de onda, la iluminación pulsada, tiene la habilidad de apagarse y encenderse instantáneamente, son más pequeñas, más ligeras, menos frágiles que las tradicionales lámparas de mercurio y también la irradiancia pueden emitirla en distintos ángulos, lo que da múltiples posibilidades de una configuración óptima del reactor. Brevemente, la emisión, los LEDs, el LED es un dispositivo semiconductor que utiliza materiales semiconductores para crear una unión hueco-electrón, PN. En esta unión hueco-electrón se genera un fotón en función de la banda prohibida, en función de la banda prohibida. Y este fotón va a depender del material semiconductor que se utilice. Puntualmente para desinfección UV se utiliza una aleación entre nitruro de aluminio y nitruro de galio que permiten manejarse radiaciones dentro del rango germicida, validadas con lámparas de baja presión. Pues bien, se ha revisado los estudios al respecto, aproximadamente 39 estudios, y por cuestiones de tiempo rescataré brevemente las principales conclusiones de estos y mencionar también que estos han sido un poco separados entre tipo de reactor, es decir, los que han estudiado experimentalmente con reactores colimados versus reactores de flujo continuo. Y podemos detectar que la mayoría de investigación a la actualidad está siendo desarrollada con reactores colimados. Y bueno, brevemente, por ejemplo, reportan que la longitud de onda óptima para E. coli es 260 nanómetros. Hay pocos estudios sobre reactivación, incluso con reactores colimados. Uno de los más interesantes es el 2017, donde revela los diferentes roles de la fotoreactivación y la reparación por excisión que generan los VLS, los microorganismos, y hay otros estudios que podríamos discutirlos más adelante en las preguntas. Y referente a reactores de flujo continuo, consideramos que uno de los más completos es esto, en 2019, estudios recientes. Aquí estudian características como longitud de onda, varias longitudes de onda, en condiciones continuas y pulsantes, analiza la eficiencia eléctrica, la sinergia o no de trabajar con ondas duales, y la metodología. Ella establece una metodología característica propia de su sistema para medir la dosis VLED en este reactor. Si bien es cierto, se evidencia entonces con esta revisión que los estudios experimentales van creciendo, sin embargo, solo una limitada investigación ha combinado la dinámica de fluidos computacional con los resultados experimentales, de tal forma que se destaca, por ejemplo, este estudio de aquí 2015 que nos permitieron también plantear los lineamientos al respecto en el paquete de trabajo respectivo. Entonces, unos son concluyentes, se puede notar, hay muchas inconsistencias y data incomparable en todos los estudios, lo que revela una oportunidad para más investigación. Primero, una metodología estándar establecer una metodología estándar
para VLEDs a nivel experimental y que esta metodología sea realizada para reactores de flujo continuo, que sea lo más extrapolable a escalas reales y finalmente rescatar la importancia del uso de herramientas de simulación para el diseño óptimo de estos reactores y lógico que permita comprender mucho mejor el fenómeno. De tal forma que los objetivos son los siguientes. Bueno, como objetivo general lo hemos definido de esta forma, resumiendo, estudiar la eficiencia de la desinfección UV, analizando factores de diseño y de operación de reactores a nivel de laboratorio, estudiando también los factores de inactivación y de reactivación para eliminación de microorganismos indicadores bacterianos en el agua de consumo. A nivel de cómo ahora bien, cómo se desarrollará este objetivo, en cuanto a la parte experimental, se desarrollará en los laboratorios de la Universidad Politécnica con la opción de una u otra estancia o doctoral. Se necesita construir dos reactores, un reactor convencional, digámoslo así, con una lámpara de baja presión y un reactor VLED. De tal forma que el primer reactor en el paquete de trabajo 1 lo que nos permitirá es analizar la metodología, establecer la metodología, establecer los protocolos, de alguna forma tener la pericia, la experticia y la rutina de lo que se va a hacer en el laboratorio para poder después proyectarlo hacia el VLED. En el paquete de trabajo 2, lo que vamos a hacer es el diseño. El paquete de trabajo 2, en cambio, estará concebido para generar el diseño y la operación a través del modelamiento del CFD en este reactor. Y el paquete de trabajo 3, que también es netamente experimental, estará enfocado hacia valorar la eficacia de los tratamientos con reactor VLED. Y finalmente, consideramos importante concluir el estudio mediante un análisis de la eficiencia eléctrica de esta tecnología y poder dar de alguna manera conclusiones más fehacientes y completas de las ventajas de esta tecnología. Esta es la redacción puntual de cada uno de los paquetes, no voy a leerlo por cuestión de tiempo. Y entonces la metodología planteada, lo vemos en este esquema de manera más detallada. Están las actividades para el paquete de trabajo 1, que es netamente experimental y como les comenté, nos va a servir para establecer los protocolos que se van a extrapolar después al paquete de trabajo 3, que es en cambio la fase experimental para el reactor VLED. El paquete de trabajo 4, su componente fuerte principal es la simulación y la optimización numérica, y el paquete de trabajo 2, perdón, el paquete de trabajo 4 va hacia el estudio de la eficiencia eléctrica. Estas son las actividades, ¿sí? En el estudio se presenta cada una de estas actividades desglosadas y metodológicamente. Lo que voy a hacer ahora es diferenciar entre las principales actividades que necesitamos. Por ejemplo, referente a la construcción del reactor, ya había mencionado, necesitamos 2 reactores construidos y necesitamos adquirir un tercer reactor colimado, en este caso por esta empresa, que nos va a permitir realizar protocolos estándar y poder tener un cálculo de dosis precisa que vamos a explicar más adelante para poder extrapolar hacia el VLED. El primer reactor ya se encuentra construido, básicamente consiste de una lámpara de mercurio que está en forma concéntrica, contiene una manga de cuarzo y tiene esta estructura de aquí. Y para el reactor VLED lo que vamos a hacer es retomar las sugerencias y conclusiones de este estudio y mejorar incluso de tal forma que sea un reactor versátil que nos permita cambiar su configuración en función de la simulación y optimización que obtengamos. La caracterización, otro paso que es importante también aquí es tener una caracterización adecuada del flujo y la eficiencia hidráulica, lo que se realizaría mediante trazadores según la metodología de la UCEPA. Lo que necesitamos aquí es estar seguros de que estamos trabajando en condiciones de flujo pistón, porque se asimila a la hipótesis de nula dispersión axial y por tanto el cálculo de la dosis es más precisa, tanto en el reactor VLED como en los dos reactores. Mientras que la simulación del CFD se utilizará, un programa CFD para calcular para calcular y simular el flujo mediante las ecuaciones de continuidad de Navier-Stokes. Ahora, el modelo
el programa CFD está por definirse en conjunto con el grupo tutor de la tesis. Referente a la determinación de la dosis UV, en cuanto al reactor de baja presión, está claro la metodología, utilizaremos esta ecuación, que es una ecuación geométrica propuesta por el grupo de la Universidad de Cádiz, y se tiene clara la experimentación para determinar de manera precisa la dosis. Para el reactor UVLE, lo que vamos a hacer es, primero, la distribución de la dosis lo haremos mediante una aproximación numérica lagrangiana de la integración entre la intensidad y el tiempo, y se podría validar mediante ensayos biodosimétricos con el reactor, lo validaremos en ensayos biodosimétricos con el reactor de Polymath. La simulación numérica y la optimización, las actividades con el software que se seleccione, incluirán desde la generación de la geometría, la configuración física, el mallado, la resolución y el postprocesamiento. Y bueno, se necesitan ecuaciones, tener claras las ecuaciones de continuidad, las ecuaciones del momento de conservación, el modelo de luz que se establecerá y el modelo de inactivación microbiana. Otra de las actividades es también, bueno, a nivel experimental, es el estudio de las cinéticas en los microorganismos. Aquí vamos a ver, bueno, aquí he explicado brevemente mediante fotos que la metodología pues va a ser la misma, ¿no? En ambos se utilizarán cepas certificadas de Escherichia coli y enterococos, y también bacterias naturales presentes, con el objetivo de valorar la eficacia de los tratamientos en organismos indicadores que están normados por los distintos por los distintos organismos de control. Las bacterias serán inoculadas y adheridas al tanque de experimentación, donde se hará recircular la muestra, y por tanto, en función del caudal, que es la variable operacional principal, se tendrá la respuesta, y por tanto la determinación, la cuantificación de los microorganismos lo haremos usando el método de filtración por membrana, para poder entonces estudiar las respuestas mediante las curvas dosis-respuesta. Y en cambio, los ensayos para estudiar la reactivación seguirán esta lógica, es decir, luego de la inactivación, lo que se hará es guardar las muestras en condiciones de luz y en condiciones de oscuridad, puntualmente a un día y a 5 días, y cuantificar, ¿no? el desarrollo de estos microorganismos. Eso en cuanto a la metodología que se va a seguir para el paquete de trabajo el 1, 2 y 3. Y finalmente, para el paquete de trabajo 4, lo que vamos a hacer es comparar la eficiencia eléctrica mediante el pedido mediante esta fórmula, brevemente de Sharps y Linden, que se ha aplicado ya para reactores VLED, VLED convencionales, donde el parámetro crítico aquí a validarse, a medirse y a analizarse es la eficiencia del enchufe de pared, que influye finalmente en la eficiencia eléctrica. Y bueno, por cuestiones de tiempo he ido rápidamente explicando la metodología. Con todo ello, lo que vamos a hacer entonces es tener todo un compendio de datos, tanto experimentales, tanto de simulación y optimización, y finalmente será importante hacer una discusión de todos los beneficios ambientales, a los de salud y económicos, y eficiencia energética, que indicarán la sustentabilidad de esta tecnología, que consideramos que es una manera interesante de generar conclusiones completas sobre esta tecnología. En cuanto a al cronograma, hemos procurado que las actividades planificadas sean lo más proporcional posible en los 4 años de trabajo. Sin embargo, identifico que el 2022 es uno de los más cargados de alguna forma, como lo vemos aquí en este esquema, por ejemplo, en esta planificación. Brevemente, el 2022 va a ser un año completo en cuanto a que se va a desarrollar a la par el paquete de trabajo 2 y el paquete de trabajo 3. Y bueno, seamos optimistas y esperamos cumplir con todas estas actividades. Finalmente, mencionar el equipo de supervisión, que está conformado por la doctora Verónica Pinos como directora
supervisora principal, como co-supervisores el doctor Esteban Samaniego y doctor Esteban Sánchez, y como advisors de la Universidad de Cádiz, Enrique Sanz, Enrique Nebot y Leonardo Romero del Grupo de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Cádiz. Bueno, aquí están las referencias. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Paola, por su presentación. Ahora continuamos con las preguntas del jurado. Profesora Caparelli, por favor, puede comenzar. Olá, buenos días. Súper interesante tu trabajo, tu presentación ha sido muy buena también, Paola. Bueno, yo no soy la más experta en el área, yo soy bióloga, entonces quedé con algunas dudas así que creo que tú puedes contestar muy bien. Dudas generales así. ¿Cómo funciona hoy? No sé si tú eres del Ecuador. Ou tu eres deles? Desse, como é em las plantas de tratamento hoje? Como é o tratamento? É só com cloro? Ou se já utilizam lâmparas para matar as bactérias? Como funciona? ¿Aquí en Ecuador? Sí. Sí. No, en Ecuador las plantas de tratamiento actualmente están funcionando con cloración mediante la inyección de clorogas. No conozco una planta potabilizadora que esté usando radiación UV. A ver, puntualmente, radiación UV no, pero a ver, lo que tenemos actualmente aquí en Ecuador en cuanto a radiación UV es aplicaciones a nivel de doméstico. Entonces hay algunas empresas que están suministrando equipos de desinfección UV para aplicaciones puntuales a nivel doméstico, industrial, etc. Hasta ahí estamos llegando con esta tecnología a nivel nacional. E em el mundo, há sítios onde já utilizam esta metodologia que tu comentas? Sí. En cuanto a potabilización, sí, Europa tiene una buena acogida en esta tecnología, una buena acogida. De hecho, ellos creo que tienen un buen porcentaje de uso de radiación UV versus cloración. Bueno, yo no conozco estadísticas, pero de lo que he leído tienen, de tal forma que a ellos lo que les intriga ahora es el cambio de tecnología por este inconveniente de las lámparas en cuanto a todos estos inconvenientes que están presentando y ver buscar una tecnología más sostenible que puede ser el VLE, desde el punto de vista de eficiencia, desde el punto de vista de eficiencia eléctrico, ambiental, etc. Pero sí se está aplicando. Claro. E se, por exemplo, tu logras ter resultados que são positivos, ¿no? Que sí são interessantes, como tu ves a aplicação de esto em las plantas aqui em el Ecuador? Hay varios horizontes y justamente por eso es que me gusta esta temática y me arriesgo a declinarme por esta investigación en este estudio doctoral y más bien yo visualizo hacia qué va a pasar después de mis estudios. Creo que es una tecnología emergente que va sobre todo a suplir necesidades de desinfección en países de bajos recursos, sobre todo en comunidades, en pequeñas comunidades rurales. Por ejemplo, hay un grupo de investigación fuerte al respecto que está desarrollando ya soluciones a nivel puntual, es un grupo de Japón. Entonces está desarrollando esta tecnología a nivel local, ya dándole una aplicabilidad como tal. Entonces mi horizonte más allá de la investigación más allá de esta investigación de 4 años o lo que me tome, es justamente continuar y visualizo en implementar esta tecnología, no sé, en dar soluciones puntuales, a lo mejor no a nivel de ciudades grandes como Cuenca, Quito, Guayaquil, sino se podría empezar a aplicar en comunidades pequeñas, por un lado. Por otro lado, hay todo un camino por recorrer en cuanto a qué pasa si combinamos con otros sistemas previos a la desinfección que se necesitan para
para eliminar contaminantes y demás. Entonces, hay un buen recorrido que estaría, que yo visualizo que es interesante y que no se quedaría ahí con los resultados, Claro. sino se podría continuar. Sí. Ou seja, tu pensas que, por exemplo, eu vivo aqui na Amazônia, tu pensas que nas comunidades seria factível instalar algo assim mais sensível, pero para que eles mesmos manejem essas lâmpadas, né? Sí, 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 en sistemas. Podríamos incluso hablar de combinación de sistemas no convencionales de tratamiento de aguas en combinación con esta tecnología OVLE y dar soluciones puntuales de tratamiento, incluso para aguas residuales, aguas potables o para cualquier uso de agua, no sé, riego, etcétera. Se podría establecer tranquilamente, incluso no dependiendo de energía eléctrica, sino de energía fotovoltaica, energía solar, por ejemplo. Entonces, sí, 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 yo creo que es un buen campo que se está aperturando. De hecho, el UVL, la radiación UV convencional tiene múltiples aplicaciones, no solo para potabilización, sino a nivel industrial, a nivel de requerimientos de desinfección en distintos campos donde se necesita eliminar microorganismos para darle Super luz a... interessante. E só a última pergunta, que é mais assim, metodológica, que eu tentei visualizar como seria o experimento. Ou seja, as bactérias que tu vas a tentar tratar, assim, são bactérias cultivadas em laboratório, ou tu vas a águas, sítios onde há águas residuais e vai coletar e levar ao laboratório, ou vai ter os dois? Como será a metodologia? En primera instancia está planteando trabajar con bacterias liofilizadas, con cepas bacterianas, en formato liofilizado. Entonces, por tener todo controlado, por tener todas las variables controladas, entonces se va a trabajar en primera instancia así. Se proyecta también trabajar con bacterias, tanto E. coli, enterococos, o las que nos dé el tiempo, contenidas en aguas naturales. Entonces pues ahí aplicaríamos las técnicas de separación y de cultivo específica para poder tener estas bacterias naturales y poder ensayar con ellas. Super interesante. Bueno, por mi parte es esto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Caparelli. Profesor Alvarado, por favor, continúe con sus preguntas. Muchas gracias, Luis. Paola, muchas gracias por la presentación. Fue súper bonita, vistosa y muy didáctica. Me gustó mucho la presentación, te felicito. Y bueno, primero quiero hacer un comentario general. Hace tal vez un año tú presentaste la propuesta y bueno, ahora me dio mucho gusto leer la propuesta. Es decir, ahora ha habido un cambio bastante positivo. O sea, ahora hay un hilo conductor en tu investigación bastante claro, súper sólido, y se nota que ha habido bastante trabajo detrás de eso. Así que te felicito, Paola, y bueno, también a las personas que han estado apoyándote en investigación, les felicito. Está bastante claro hacia dónde vas, están, creo que ahora sí, muy claros los objetivos. Hay un hilo conductor en tu investigación, que sin embargo hay algunos puntos que quiero tocar. Ojalá me dé el tiempo, creo que son algunos. A ver, el primero, y bueno, elaboré un pequeño documento para poder ir viendo las cosas. A ver, según tu cronograma, y vamos a ir desmenuzando un poquito los paquetes, tú construiste ya el primer reactor, que es un reactor normal con las lámparas tradicionales UV de mercurio, ¿no es cierto? Ya lo construiste, está en operación en este momento. ¿Sí? Pero está construido, pero no está en operación. Por el tema de la pandemia, no hemos podido todavía arrancar, pero está planificado antes de que termine el año empezar con las prácticas ya de experimentales. Correcto, bueno, y tal vez mis ideas van a ir un poco en desorden, Paola, pero creo que tú las vas a poder hacer calzar ya porque tienes conocimiento de todo cómo está tu plan de investigación. Mira, cuando uno arma un experimento y arma un reactor y quiere empezar las pruebas, desde luego primero tiene que estar súper claro de cómo va a estar funcionando el reactor, las entradas, las salidas,
bueno, la energía, en dónde voy a tomar las muestras, cómo voy a inyectar, qué voy a hacer las pruebas de trazadores, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Es un conjunto de cosas muy fuertes, un montón de cosas. Construir los reactores es como que el primer paso de 20, o es el 5% de todo lo que significa el setup experimental. Y eso nos ha pasado ya con algunos estudiantes. Entonces, una recomendación que, bueno, que luego la tienes que evaluar con tus advisors es, y tú hablabas de que hay que arriesgarse y excelente que te arriesgues en esto, es súper nuevo, ese es el presente y el futuro. Pero, ¿qué tal si es que inmediatamente construyes ya el reactor LED? O sea, no esperas tanto tiempo y comienzas a trabajar tal vez en forma paralela, ya con el reactor LED. Mira, cuando empiezas con tu primer reactor, te va a tomar mucho tiempo bueno, ver cómo funciona, qué falló aquí, qué falló acá, que aquí hubo un pequeño problema, que la energía no fue, que al fin de semana pasó esto, etcétera. Y comienzan los problemas. Es más, cuando ya quieres configurar la hidráulica, ahí te das cuenta, y eso nos ha pasado mucho, que la temperatura influye un montón, que la conductividad base del agua que vas a tratar influye otro montón, que desde luego las condiciones operacionales influyen, que la bomba tal vez no sea la adecuada, tal vez el caudal está mucho, está muy poco, y comienza un montón de variables, un montón de cosas, y al final del tiempo, cuando ya tienes tu experimento listo y quieres empezar a hacer las pruebas, te das cuenta que ha pasado un montón de tiempo, y después te va a quedar muy poquito tiempo para en sí lo más fuerte de tu investigación, que es la experimentación con las lámparas LED, que ese es el futuro. Entonces, está muy bien que te arriesgues, pero ¿qué tal te arriesgas un poquitito más? Y empiezas ya mucho más pronto el reactor LED, si le puedes empezar a configurar el reactor LED para que puedas tal vez en paralelo ya iniciar con los dos reactores. Es decir, que le des mucha más atención al reactor LED que al reactor que sabemos que va a quedar en desuso dentro de muy poco. O sea, no sé, en los últimos 10 años todas las energías renovables han caído dramáticamente de precio. Es decir, en la próxima década ya muchas cosas van a caer en desuso. Y es así de rápido esto. Entonces, bueno, la energía fotovoltaica está, pero apuntándose durísimo en el mundo. Los combustibles fósiles, o sea, casi que algunos dicen ya no tienen ni sentido. ¿Para qué le estamos todavía considerando? Hay otros intereses detrás de eso. Entonces va a haber un cambio bien fuerte respecto a la desinfección ultravioleta con energías renovables. Entonces es bueno que te centres mucho más en lo que va a ser el futuro. Entonces, ¿qué tal te arriesgas un poquito y empiezas más pronto con el reactor? Hasta este punto, no sé, algún comentario tuyo y después doy con los siguientes. No, sí, sí, de hecho, eh, un poco para ordenar las actividades le hemos puesto, ¿no?, en este cronograma, pero si las situaciones dan para poder iniciar la construcción del reactor, podríamos empezar desde aquí a poco, empezar con la construcción del reactor sin ningún problema. El asunto es que reconozco que todavía necesito meterme bastante en la revisión de cómo funcionan las cosas, cómo va a funcionar y cómo construir, incluso desde la hipótesis de la construcción de los reactores en función de ciertas variables de funcionamiento. Entonces, por ahí estaría un poco lo que me tendría que empezar ya con la construcción del reactor. El V tradicional lo tengo claro, cómo es la parte operativa. Tengo a los docentes, a los investigadores de la Universidad de Cádiz que me ayudan bastante, y de hecho ya con ellos hemos planificado bastante las rutinas de trabajo con el tradicional, pero como le digo, acá depende básicamente de tener claro el proceso de cómo empezaría la construcción, cómo sería la configuración de este reactor. Entonces, eso sí, es totalmente factible. Bien, justamente te digo, ¿por qué? Porque, bueno, cuando explicas tus paquetes de trabajo, el paquete 3 es súper similar al primero. Es decir, bueno, vamos a probar un poquito todo lo que ya aprendimos en el primero, vamos al tercero. Pero bueno, vamos haciéndolo en paralelo. O sea, lo que vamos aprendiendo inmediatamente lo vamos aplicando al otro. Tal vez vamos aprendiendo muchas cosas más del otro. Y bueno, y bastante con esto, con la primera idea es lo que te puedo decir. Al inicio, y tú pones hasta en el título y en los objetivos y en la introducción, nos hablas bastante de los modelos computacionales de flujo dinámico, los CFDs, y después como que quedan con un papel secundario. O sea, voy a hacer una analogía un poquito, tal vez no la más adecuada, y me disculpo, pero o sea, contratas a Lionel Messi para jugar en el Deportivo Cuenca y le vas a meter faltando los últimos 10 minutos. O sea, no, pues metamos desde el inicio.
porque ese es puede cambiar completamente la historia de tu investigación si es que tú lo pones desde el inicio. Y bueno, me disculpo por esta comparación, pero mira, si es que desde el inicio, tú comienzas desde ahora, por ejemplo, porque planteas en una de tus primeras actividades en el reactor UV tradicional, sacar tus curvas de RTD y determinar la eficiencia hidráulica del reactor, pero ¿por qué no inmediatamente puedes ya configurar, inclusive hay algunos CFDs que son hasta gratuitos y de muy fácil aprendizaje? Bueno, no sé, tienes muy buenos mentores ahí que te van a orientar bien. Desde ya puedes construir un modelo CFD del primer reactor, inmediatamente lo puedes hacer. Y con tus curvas de RTD lo puedes calibrar y validar. Y después todas las mejoras que las puedes hacer, ya las puedes hacer directamente en tu modelo CFD, ya con toda la solvencia y con toda la tranquilidad de que estás trabajando bastante bien. Desde luego, sería como que si haces un montón de pruebas de RTD en tus reactores y esto no lo trasladas para validar un modelo CFD, sería como que desperdicias mucho de tu tiempo en algo que después le das solo un uso muy chiquitito. Y inmediatamente, una vez que ya te entrenas súper bien en esto, ya puedes construir tus modelos también CFD de tu reactor LED. Y después vas a ir de largo, porque hay una parte que tú hablas de que vas a mejorar la eficiencia. No está muy claro todavía cómo quieres mejorar la eficiencia del reactor, cómo quieres mejorar la eficiencia hidráulica del reactor. No está muy claro. ¿Cómo va a ser? O sea, yo lo que, no sé, seguramente puedes corregirme ahí, pero ¿cómo me imagino que puedes mejorar la eficiencia hidráulica del reactor? Es que aumentando el tiempo de retención hidráulica para un mismo caudal, ¿no es cierto? Es decir, que mejorando la curva RTD, para aplanándole, mejorando el pico para que funcione mucho más como un reactor flujo pistón. ¿Y qué significa eso? Significa entender qué está pasando en la entrada y en la salida posiblemente, porque no tienes ninguna otra variable adentro. ¿Quién sabe si tienes que utilizar deflectores para que te ayuden a mejorar, para disminuir la dispersión axial y que mejore mucho más el proceso advectivo del flujo dentro del reactor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? O con modelos físicos o con CFD. Y eso está clarísimo que si es que tienes un modelo calibrado CFD, vas a empezar a trabajar con eso. Eso puede ser un boom brutal en tu investigación. Es que tú, desde el inicio, como yo solo me imagino ayer y me emocionaba diciendo, chuta, Pablo, se va a meter un campo espectacular. Si tú tienes un modelo CFD de una lámpara LED muy bien calibrado, validado, y empiezas a configurar para optimizar realmente hidráulicamente a tu reactor, pues bueno, o sea, vas a hacer algo extremadamente útil, que va a ser, créeme, una explosión en tu investigación que puede ser bastante valiosa. Entonces, ¿qué tal si es que trasladamos al inicio también eso? Y yo creo que te va a ayudar mucho para entender qué es lo que está pasando y no solo darle, como te dije, al CFD un papel como que menor al final, cuando en realidad tienes una herramienta recontra buena que la puedes utilizar desde el inicio. Si me das tus comentarios y después seguimos avanzando. Sí, más bien muchas gracias, Andrés. Creo que cuando uno ya está metido tanto a nivel experimental como todo lo que se requiere aquí en esta propuesta, en su caso, en base a su experiencia, visualiza lo que me espera, ¿no? Entonces, yo de alguna manera he tratado también de visualizar lo que me espera y seguro que cuando ya me meta en ello y ya cuando esté concluyendo, incluso recién ahí tendré clara la idea de cómo hubiera sido el procedimiento adecuado de planteamiento ahora en este documento. Entonces, yo creo que sí, es algo que se va aprendiendo en el camino y de hecho es algo que lo voy a ir aprendiendo y lo voy a ir denotando en el camino. Entonces, está claro también que necesito una fase intensa de entrenamiento para simulación con CFD y es buena la sugerencia en el sentido de empezar ya con el reactor tradicional. Entonces, sí, agradezco esa sugerencia y seguro que lo vamos a discutir en el grupo, con mis tutores. De acuerdo, desde luego es algo que tienes que discutir con tus tutores. Mira, ya manejas los CFDs ya a un nivel en el que tú quieres ya optimizar diseño. Hay un montón de cosas que tienes que considerar. Desde luego el proceso de aprendizaje va a ser algo, ¿no? Tienes que ver finalmente, después de mucho ensayo y error, bueno, mucha revisión de literatura, ver qué modelo de turbulencia es el que mejor se adapta a tu reactor. Vas a tener que escoger muy bien tus condiciones de frontera. Vas a tener que hacer análisis de la grilla para ver que no sea dependiente de la grilla o dependiente del tiempo de simulación. Hay un montón de cosas chiquititas, bueno, no son chiquititas, son vitales para que tu modelo sea realmente y puedas publicar esto con muchísima seguridad.
pero eso, si es que empiezas muy tarde, vas a ver que te va a tomar mucho tiempo esa curva de aprendizaje, eso es un poco lenta al inicio, pero después se va estabilizando. Entonces, es bueno que empieces ya y estoy seguro que te va a dar resultados de contra buenos para optimizar lo que quieres. Eso como de los dos temas grandes. Y tengo un tercer tema grande, ¿no? Que, bueno, desde luego también es con mucho respeto a tus promotores y todos. Desde luego, quieres arriesgarte mucho, tus objetivos son bastante optimistas, desde luego, y bastante ambiciosos. No sé si en este punto tú podrías al paquete cuarto simplemente quitarle, o sea, para que no te distraiga el paquete cuarto de tu paquete número 4. Y lo que podrías hacer es, para que no te quedes con eso de que estás eliminando algo realmente súper importante, es que puedas ahora mismo realizar estas mediciones. No te va a tomar mucho tiempo, estás midiendo cuánta energía estás gastando en los experimentos, tanto con el un reactor como con el otro reactor, sabes muy bien cuál es el costo del uno, cuál es el costo del otro. Bueno, desde luego tú puedes tener, como estás en la cabeza de la pirámide, entonces tal vez tener una tesis debajo tuyo en donde pueda dedicarse exclusivamente a estas mediciones del consumo energético de cada uno de los experimentos, con cada uno de las condiciones bueno, tú manejas esos términos, discúlpame, de la potencia de la lámpara, la larga, ¿no es cierto? O sea, entonces vas a tener un montón de datos en los que puedes decir, bueno, perfectamente, esto cuesta ambientalmente el uno, esto cuesta ambientalmente el otro, este tiempo de horas de uso me dio el uno, esto cuesta ambientalmente, me cuesta hacer esto, y hacer toda una cadena hasta el ciclo de vida de cada uno de estos aparatos. Eso es algo que puedes iniciar también ya. Es decir, o sea, hay un montón de cosas que puedes iniciarlas ya. Y desde luego, sería bueno de que tengas muchas más manos que te ayuden, o sea, que puedas anclar tal vez tesis de investigación, tesis de pregrado para muchas otras cosas pequeñas y puedas avanzar ya con esto. Y con eso te olvidas del paquete 4, porque eso creo que es súper ambicioso, o sea, tener 4 paquetes de trabajo tan fuertes es como que bastante ambicioso para 3 años, así que con eso te quitas un poco de esta carga de que voy a hacer un trabajo en 3 y comienzo a hacer estas mediciones. No sé esto, si es que lo podrías considerar. Sí, es totalmente factible. Como usted dice, se puede tranquilamente sacar una variable adicional durante los ensayos en el tema de eficiencia eléctrica y podríamos después también documentar esta información de eficiencia en conjunto con los ensayos de inactivación. Sí, se podría. Nada, nosotros, en este caso particular, yo estaba poniendo este cuarto paquete de trabajo porque quería cerrar un poco el ciclo de reportar las conclusiones completas en el uso de esta tecnología. Entonces, por ahí era un poco el asunto, pero eh, si es que el tema del modelamiento CFD, que va a ser, es de hecho uno de de los ejes conductores principales, entonces, en esta investigación y nos permite, de esta forma, evitará la distracción, como usted comenta, con el paquete de trabajo 4 se podría suprimir y más bien hacer alguna experimentación cuando se realice el resto de actividades tranquilamente. Entonces podría tener yo esta información que me podrá dar conclusiones más completas sobre la implementación de esta tecnología. Muy bien, perfecto, Pablo. Desde luego son cosas que tienes que considerar con tu comité. Tenía preguntas sueltitas, así algunas. Por ejemplo, este reactor, para medir la intensidad de cada una de las dosis sobre temas microondas, que es batch, ¿no? Que tú todo le pones, entiendo, después de tener tiempo, sacas las muestras y llevas al laboratorio. Y cuentas el número de colonias, entiendo que el aparatito que tiene ya viene específicamente diseñado para pruebas en laboratorio y mostraste inclusive una foto. ¿Ese ya lo conseguiste? ¿Te va a facilitar alguna empresa te la va a facilitar directamente o ya la vas a comprar, o sea, o ya la tienes, el aparatito ese chiquito? ¿El reactor de rayo colimado se refiere? Exactamente, Sí, perdóname, de rayo no conozco colimado, esos sí. términos. Sí, no, ese se necesita adquirir porque se puede construir. De hecho, la Universidad de Cádiz conversaba con Romero, con Leonardo, y ellos construyeron un reactor colimado, pero yo considero, y de hecho ya tengo las cotizaciones y todo, es un reactor que no cuesta mucho, es factible de conseguir, o sea, me va realmente a optimizar tiempo si es que ya trabajamos con un equipo construido, claro.
Necesitamos sí o sí, porque, a ver, con el reactor de rayo colimado lo que hacemos es validar la dosis que estamos trabajando, a ver, validar la dosis, ¿no? De manera exacta, y esta dosis y las cinéticas de inactivación, las constantes K que obtenemos de estas cinéticas de inactivación, la podemos extrapolar después al modelo de CFD en las ecuaciones en las ecuaciones en las ecuaciones del modelo microbiológico que vamos a introducir en el CFD. Entonces, necesitamos este equipo para poder calibrar estas simulaciones con los resultados que obtendremos de la simulación. Sí, pero sí, se necesita adquirir, Perfecto. lo que necesitamos adquirir. Muy bien. No sé si tengo tiempo de una última preguntita. Bueno, esto es algo tal vez, aunque se ve que tienes que trabajarle un poquito más en el asunto del CFD, entiendo que, bueno, estás con las personas correctas en tu comité. O sea, ellos te van a guiar bastante bien y sé que vas a aprender muy rápido eso y te vas a manejar con mucha solvencia dentro de poco. Pero bueno, es bastante ambicioso, ¿no? Sería lo que estaba leyendo en tu paquete 3 también. O sea, lo que entendí, ¿no? Es que tú quieres crear como una función que quieres cargarle a tu modelo CFD para estudiar la dosis y la eficiencia ya en la desinfección ya del reactor con LED. Entonces, dentro de un CFD ya con modelo langraniano, es decir, vas a utilizar un euleriano langraniano. Primero corres tu flujo y sobre ese flujo pones una función ya, digamos de así, de eficiencia en desinfección. Va a ser un combinado euleriano-langraniano. Es decir, eso es chéverísimo. O sea, si es que estás configurando de esa manera, si me puedes explicar un poquito más qué es lo que en realidad buscan ahí. Bueno, aquí espero poder explicar la idea. La verdad es el tema de modelamiento CFD. Reconozco que es una de las falencias que necesito reforzar bastante para poder saber realmente por dónde direccionarme. Entonces, a ver, lo que queremos hacer con el CFD, primero es construir un reactor que sea versátil para poder, cambiar la configuración de este reactor, de ser posible. Ahora, con el modelamiento para la simulación y la optimización, lo que vamos a hacer primero es, con la ayuda de los datos experimentales que tenemos con el reactor de rayo colimado, poder extrapolar las variables que necesitamos, los parámetros que necesitamos incorporar en el modelo, tanto de luz como en el modelo de luz, en el modelo de luz y por tanto la simulación del movimiento de la dosis UV en el reactor. Y necesitamos también los parámetros para incorporar en el modelo de del modelo cinético que se va a, incluir en esta simulación. Entonces, a ver, lo que entiendo en función de las investigaciones previas que han habido es, puntualmente en este de Jenny 2015, es que lo que ellos hicieron es llegar primero a un óptimo, simularon llegar a un óptimo y con este óptimo validaron esta información con data experimental. Es decir, llegaron a un óptimo teórico y con este óptimo teórico validaron después, construyeron el reactor y validaron con data experimental. Entonces, lo que hicieron es optimizar primero, ¿no? Puntualmente con el Mode Frontier, y el Mode Frontier tiene la facultad de vincularse bueno, tiene una aplicación que permite después vincularse con este modelo CFD que utilizar con este software CFD, de tal manera que de esta forma logran disminuir los requisitos de capacidad computacional que demanda el CFD. Entonces,
y al obtener resultados fehacientes, no intuitivos, mencionan, creo que es una buena forma de proceder también así. Entonces, la diferencia, el plus adicional a lo que ellos lograron es que podríamos nosotros vincular nuevos modelos de luz que están siendo reportados, ¿no? Este fue en 2015, ya hay nuevos reportes de modelos de distribución de la luz por la tecnología LED. Entonces, podríamos incorporar nuevos modelos de luz y podríamos también ética distinta a la típica de primer orden, podríamos también incorporar siempre y cuando podamos validar la información experimental con la numérica. Muy bien. Bueno, ahí mi recomendación ahí sería a ver, sobre todo que trates de optimizar, sobre todo si es que el objetivo es únicamente para configuraciones, probar cuál es más eficiente, bueno, pues entonces tal vez solo tener como un modelo CFD aparte, sin ninguna función, un eureliano normal, y después sobre eso, con tus distintos tiempos de retención, puedes probar directamente cuál es el óptimo, y según esto este va a ser el óptimo para esta dosis, etc. Si es que esto es, pero en cambio, si es que en realidad quieres inyectar una función ahí para que ya tu modelo CFD te diga esta configuración es la óptima, inclusive de los rayos de luz, este prendido, este apagado en esta dirección, en la otra, y todo eso se puede hacer, por supuesto, o sea, desde luego, en muchas plataformas. Entonces eso sería en realidad sería extremadamente bueno. Entonces yo creo que vale la pena que apuntes a eso, sería súper bueno porque es además recontra versátil, porque imagínate lo que es, puedes llegar a un grado de optimización extremo, es decir, hasta con esta dosis exacta de potencia de las lámparas en esta dirección, estos prendidos, estos apagados, etcétera, etcétera. Y bueno, más la configuración hidráulica, pues vas a llegar a optimizar, pero al máximo la eficiencia de tu reactor. Entonces, qué bien, qué bien. Yo creo que al menos tengo muchísima curiosidad de ver en los próximos años cómo vas a llegar a culminar estos productos de tu investigación. No tengo más preguntas, pero desde luego que te felicito, como te dije al inicio, hay una mejora súper sustancial en tu plan de investigación y le veo factible. Hay que ver al final, como te dije, la curva de aprendizaje a veces es un poco lenta en los modelos y puedes utilizarlo o puedes optimizar mucho más el tiempo. Pero bueno, esa es mi intervención. Gracias. Agradecemos a los miembros del jurado por sus preguntas. Ahora el público también puede realizar consultas a la estudiante de doctorado. Para esto, por favor, usar el botón levantar la mano en la pestaña participantes o también pueden utilizar el chat. Sí, buenos días. Sí, siga, por favor. Buenos días, mira, soy Leonardo Romero, ¿vale? De la Universidad de Cádiz. Voy a ser uno de los que van a ayudar a Paola, ¿vale? Con este tema de su tesis doctoral. Y bueno, quería darle la enhorabuena a Paola por su presentación y agradecer también a todos por estar aquí, en especial a los miembros del tribunal, y por su pregunta y por su valoración, ¿vale? Y comentarle al señor Andrés Alvarado, ¿vale? Que es muy interesante su sugerencia, ¿vale? Las considero muy interesantes por mi parte. Quería hacer un apunte en cuanto al trabajo, al paquete de trabajo número 4, ¿vale? El que sería con respecto a calcular la eficiencia energética, ¿vale? Que esto, no sé si me oye bien. Sí. Sí. Que claro, que sería un poco, se podría hacer, como usted dice, agradecemos su consejo, ¿vale? Por optimizar el tiempo, ¿vale? Lo único que para hacer una valoración del gasto energético que supondría este tipo de reactor nuevo
basado en tecnología LED, también para una valoración correcta necesitaríamos conocer su eficacia germicida, ¿vale? Para ver la potencia, la intensidad, número de lámparas. Entonces, quizás hacerlo desde el inicio puede que sea un poco arriesgado. No sé si me explico, porque primero tendríamos que valorar la eficiencia herbicida del equipo. Y una vez conozcamos el óptimo, como hemos dicho, de los modelos de FD, pues ya hacer una valoración energética. No sé cómo lo veríais ustedes este aspecto. Yo, como veo que tiene bastante experiencia en el tema de modelización y ha propuesto una mejor gestión del tiempo, ¿cómo se podría hacer esto? Señor Andrés Alvarado, muchas gracias por su aportación. Sí, les interrumpo, por favor. Necesitábamos ahora preguntas del público, pero si no hay preguntas del público, creo que en la reunión que van a tener ahora el jurado, los miembros, los advisors, ahí podrían conversar estos temas, ¿sí? Durante la deliberación. Estupendo, gracias. Ya. Listo. Entonces, parece que no hay preguntas del público. Vamos a pedir a los miembros del jurado, a la directora y a los advisors que se unan a una sala virtual separada, ¿no? Ese momento voy a activar, por favor, aceptarán la invitación y se unen a esa sala virtual. Listo. Bueno, para el resto de compañeros, bueno, Paola, entonces ya ha terminado el evento y esperemos que le informen posteriormente ya el resultado de la deliberación. Ya, doctor. Muchas gracias. Me desconecto entonces. Muchas gracias. Luego. Felicitaciones, estaba buena la presentación y hasta Gracias. otra oportunidad. Gracias, doctor. Hasta luego. Que pase bien. Bien, igual.